A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Estimados televidentes, estimados radioescuchas, bienvenidos a esta segunda emisión del programa Economía en 3D, Economía en 3 dimensiones, con 3 economistas, el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, el economista Bernardo Acosta y quien les habla Mauricio Pozo, en una programación destinada a colaborar con todos los televidentes, con todos los radioescuchas, en términos de la economía, los problemas del país, las soluciones, las restricciones, todo lo que nos brinda la coyuntura. En esta segunda oportunidad vamos a tratar de analizar 3 variables que a nuestro criterio son importantes para la vida económica del país, para la dolarización, y que tiene que ver, la primera de ellas, con la deuda externa, la deuda privada externa, la deuda pública externa, que es una fuente de recursos, una fuente de dólares. Una segunda que vamos a revisar es el comportamiento de las remesas, es decir, los recursos que envían los ecuatorianos que trabajan en el exterior. Y una tercera fuente de recursos de la inversión extranjera, que también vamos a revisar en esta oportunidad. Quisiera empezar por el tema de la deuda externa. Para las personas que están observando vía televisión, quisiera mostrarles un cuadro donde se observa todo el comportamiento de la deuda pública interna y externa a lo largo de los últimos años. Aquí tenemos el periodo que va desde el año 2000, es decir, desde el inicio de la aplicación de la dolarización, hasta febrero de este año, 2016, que es la última cifra disponible. Ustedes pueden observar el proceso decreciente respecto al tamaño de la economía de cada periodo, de cada año, que es lo que está en el recuadro amarillo, y el posterior crecimiento que se da en este indicador a partir del año 2010 hasta la última fecha, el año 2016 en febrero, donde la deuda pública interna y externa totaliza ya un saldo de 34.300 millones de dólares, representando, según Banco Central, que es la fuente para esta información, un peso del 33% del PIB, es decir, el 33% de lo que el país produce en un año en bienes y servicios está destinado a cumplir el pago de estas obligaciones, y ese es el peso que representa las obligaciones públicas internas y externas. Quiero, antes de dar la palabra a mis compañeros de mesa, indicar que hay un salto importante que se produce entre el año 2008 y 2009, que es el resultado del canje de los bonos Global, la recompra, más bien dicho, que se produjo en esas fechas, donde el Ecuador, pagando 1.000, retiró 3.000 de mercado e hizo, entre comillas, una ganancia contable de 2.000 millones, pero que esto fue también realizado con deuda, porque para hacer recompra hay que pagar, y esa deuda fue contratada con el exterior, al punto que el año siguiente, el año 2010, nuevamente la carga de la deuda respecto al PIB volvió a crecer al 19%, siguiendo posteriormente su proceso cada vez más acelerado hasta el porcentaje del 33% según el Banco Central que observamos a febrero de este año. Vamos a comentar algunos asuntos adicionales luego de los comentarios que vamos a hacer en este episodio del programa. Así que con esta introducción le cedo la palabra a Rodrigo a que nos dé sus comentarios sobre este comportamiento de la deuda. Bueno, la información que tenemos aquí no es la información completa de la deuda externa del
del sector público, porque aquí faltan algunas obligaciones de deuda que no están incluidas, que el gobierno decide no incluir como deuda externa. Por ejemplo, las divisas anticipadas por exportación de petróleo, lo que ha recibido tanto de China como de Tailandia, la cantidad de deuda impaga que tiene con contratistas del sector público, que llegan a niveles que superan los 2.000 millones de dólares. También no se incluye en estas obligaciones, obligaciones internas, diría, los recursos que el sector público, que el gobierno le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como consecuencia, por ejemplo, del financiamiento que hizo el Instituto de Seguridad Social de enfermedades catastróficas y los programas de salud para los jubilados, que llegó a como 1.800 millones. Tampoco se incluye en la deuda interna los certificados de tesorería dentro de deuda interna. Entonces, la información que tenemos presentada aquí es una información muy reducida a lo que en realidad es la deuda del sector público. Sin embargo, nos da una visión muy completa de la tendencia que ha habido en las obligaciones, tanto internas como externas, del sector público, que son crecientes y que no están permitiendo tampoco un crecimiento de la liquidez en la economía. O sea, a través de este financiamiento no estamos recibiendo recursos netos a la economía, porque estamos pagando obligaciones externas, el sector público paga obligaciones externas y está sumamente limitado el financiamiento externo. La última obligación, 940 millones de dólares que obtuvo el Ministerio de Finanzas del Banco Chino, son obligaciones a 5 años y que están ligadas a la exportación del Ecuador de petróleo, que a lo mejor van a generar problemas en Petroecuador si Petroecuador no recibe los recursos de las exportaciones petroleras. Gracias, Rodrigo. ¿Qué opinión te merece en esto, Bernardo? Para acompañar su análisis, yo y además en honor a la gente que nos escucha sobre todo, quiero empezar marcando algunas cifras para que se ubiquen en el gráfico que estamos viendo, que no pueden ver ustedes, por supuesto. En el año 2009, cuando hubo la recompra de deuda, la proporción de deuda pública en relación al PIB era del 16%. Se ha mantenido, y esto hablamos de la tendencia, por eso hago esta referencia, se ha mantenido, se podría decir, subiendo año a año, esa ha sido la tendencia, y en la actualidad es del 33% del PIB, como ya mencionó Mauricio al inicio del programa, pero como bien ha mencionado Rodrigo, es una subestimación porque no se contabilizan varios rubros que sin duda significan una obligación para el Estado. Ahora, yo quisiera hacer un par de comentarios. Todos sabemos que la Constitución prohíbe que la deuda pública exceda el 40% del PIB. Ese es un tope. Y se habla mucho de la proporción deuda-PIB. Sin embargo, yo creo que se habla poco ocasionalmente, o a veces nos perdemos en esta proporción. Se habla poco de cuánto significa el pago para el erario nacional para cumplir las cuotas de deuda. Es decir, hay que tomar en cuenta las condiciones de esa deuda contratada, los plazos de esa deuda contratada y cuánto significa servir esa deuda para un presupuesto determinado. En definitiva, comparando con otros gastos y otras obligaciones que debe cumplir el Estado, ¿qué está significando la deuda pública? Y me permito hacer, para motivar el debate, una pregunta a mis compañeros. ¿Se está pagando deuda con deuda? Y si es que está pagando deuda con deuda, ¿es eso legal? Porque la ley de finanzas públicas, si no me equivoco, el Código de Finanzas Públicas, establece que los ingresos permanentes deben estar cubiertos con, los gastos permanentes con ingresos permanentes y los gastos no permanentes, me parece que se llaman, no recuerdo el nombre, con ingresos no permanentes. Ahí se está contratando deuda para pagar deuda, ¿es eso legal?
Bueno, es un tema, creo, importante anotar. Primero, a mi criterio, decir que, como bien anotan mis compañeros de mesa, esa cifra que representa el 33% de la deuda pública respecto al PIB está subestimada por todos los conceptos que no están registrados, pero el porcentaje real, según números que yo he podido realizar, está en alrededor del 40% ya, es decir, si nosotros ya incluimos esas operaciones, estaríamos ya en el techo constitucional que se establece y que sobre el cual no deberíamos superar. Pero obviamente no es lo mismo tener obligaciones de deuda pública que representen el 33 o el 40%, cuando el grueso de esas operaciones vence en los próximos 5 años, si tuviéramos una relación probablemente más alta inclusive, del 50 o del 60, pero que eso vence en los próximos 30 años. Es decir, la presión de liquidez es absolutamente distinta y eso da la capacidad de alguna manera de pago a la economía. En segundo lugar, hay un concepto en economía que se llama el déficit primario. Para todas las personas que nos escuchan y nos observan, el déficit primario del presupuesto no es más que el déficit fiscal, es decir, los ingresos menos los gastos, excluyendo el pago de intereses de la deuda pública. Y lo que dice el concepto es que esa diferencia o ese déficit debería ser al menos igual al monto de interés de la deuda, porque si es menor o es negativo, como lamentablemente es en el Ecuador, se estaría contratando deuda para pagar deudas anteriores, pero en un monto mayor, es decir, estaríamos abriendo un hueco más grande para tapar un hueco más pequeño, y eso en la práctica es lamentablemente, repito, lo que se viene observando y lo que se viene haciendo en las últimas fechas. Entonces, desde esa perspectiva no es lo óptimo lo que hemos realizado para efectos de las políticas de endeudamiento. El segundo elemento que es importante anotar es que también existe una normativa legal que dice que el nuevo endeudamiento contratado para pagar deudas anteriores tiene que ser al menos igual o en mejores condiciones. Principio que tampoco se está respetando, porque simplemente por dar ejemplos, las emisiones de bonos que se pagaron para pagar deudas previas fueron en condiciones más onerosas que las anteriores, no solamente más onerosas por tasas de interés o por costos, sino por garantías, porque supuestamente la deuda, por ejemplo, externa, tiene que estar sustentada en la capacidad de pago de la economía, no tiene que estar sustentada en un colateral o una garantía real como es el petróleo, que por cierto siempre estuvo de alguna manera prohibido y ninguna autoridad pública en el pasado, que al menos que yo recuerde, se atrevió a garantizar con petróleo una operación de deuda externa. Lamentablemente ahora sí se lo viene haciendo y esto obviamente contradice esos principios de endeudamiento en buenas condiciones. Y finalmente había, y probablemente Rodrigo me va a poder soportar lo que voy a decir, una comisión de endeudamiento público, donde daba una opinión entes independientes, como fue en su momento el Banco Central, que decía que la deuda contratada por operación era buena, mala, cuál era el impacto interno, cuál era el objetivo, si era en condiciones o no adecuadas, etcétera, etcétera. Esa comisión independiente que daba una opinión del endeudamiento ya no existe. Por lo tanto, es juez y parte en este caso el gobierno, porque la comisión existe en papel, pero son integrantes del propio gobierno. Por lo tanto, en la práctica no hay una tercera opinión que dé su criterio sobre las políticas o sobre los endeudamientos que viene realizando el Estado. Así que yo diría más o menos en esa línea, tal vez tu pregunta sobre la forma como se ha venido contratando y qué puede ser el resultado o no de si estamos o no preservando esos principios de nueva deuda respecto a deudas anteriores. No sé, Bernardo, si estás en la línea, o Rodrigo. Si me permites, primero hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante de lo que dijo Bernardo. Se señaló como regla que los ingresos permanentes eran para financiar los gastos permanentes, o sea, las inversiones.
y los ingresos no permanentes, que eran los tributos, eran para financiar los gastos corrientes. Sería al revés, Rodrigo. Los ingresos permanentes son los tributos para cubrir los gastos permanentes, es burocracia. No, o sea, el petróleo financiaba la inversión, o sea, los gastos no permanentes. De acuerdo. Los gastos no permanentes, los ingresos no permanentes financiaban la inversión. Y los gastos corrientes eran financiados por los tributos. Lo que vemos es que a partir del 2014 y antes también, el gobierno se endeudó para cubrir no solamente los gastos de capital, los gastos de inversión, sino para cubrir una parte de los gastos corrientes, lo que no estaba permitido. Eso era lo que se decía. El gobierno, los gastos corrientes debían financiarse con recursos del sector público, no de endeudamiento, no de financiamiento. Entonces, eso no ha ocurrido. Ese es uno de los problemas que está afectando también actualmente a la liquidez, porque cada vez el servicio de la deuda está impactando bastante en la liquidez interna del país. Vemos también otro aspecto en la deuda externa, es que la deuda externa es de plazos cortos, lo que vos señalabas, Mauricio. Plazos cortos y condiciones muy onerosas. Condiciones muy onerosas porque simplemente el país tiene un riesgo país muy alto. Vemos países con niveles de desarrollo muy inferiores al Ecuador, como Bolivia, que está recibiendo endeudamiento del exterior a tasas muy adecuadas y a plazos adecuados también. Entonces el Ecuador tenemos el problema de que es una deuda externa a plazos cortos, es cara y además lo hemos recibido para cubrir gastos corrientes también. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. Esos son motivos para que el riesgo país, cuando se analiza, vaya subiendo y alcance niveles que solamente Venezuela le supera al Ecuador, a pesar de que tenemos ya un riesgo país de 960 puntos. Entonces, este asunto de la deuda externa es grave. En lo que tiene que ver con la deuda interna, tampoco aquí se incluyen algunos aspectos y se han creado mecanismos para solucionar problemas fiscales como los títulos del Banco Central, que son operaciones que cubren a cortísimo plazo una obligación del gobierno y estos se destinan posteriormente al fin del mecanismo para pagar tributos. Entonces el gobierno lo que está haciendo es pagando adelantado al proveedor que le debe y el proveedor entrega papeles al SRI. Pero el SRI recibe menos recursos. Entonces el SRI recibe menos recursos. Este tipo de financiamiento no aumenta la liquidez en la economía, pasa de una mano a otra. Y esos son los problemas que estamos viviendo de liquidez, que sería bueno relacionar con los otros aspectos que tú tienes que afectan a la liquidez, como son la inversión directa extranjera, las remesas, que son ingresos importantes para la liquidez, que es lo que está pasando. Correcto. Yo quisiera hacer un comentario breve y lanzar un par de preguntas antes de cerrar este tema del financiamiento público. Creo que varias de las personas que nos escuchan podrían tener, o que nos ven, podrían tener estas inquietudes. El primer comentario que a mí sí me llama la atención y que creo que es un error conceptual, es que el gobierno adquirió mucha deuda cara y hubo estas preventas petroleras y demás obligaciones que contrató el gobierno durante la bonanza. ¿Y por qué es un problema conceptual? Porque has acumulado obligaciones durante la bonanza y debes pagarlas, debes honrarlas cuando tienes una estrechez de liquidez. Se debió hacer lo contrario, se debió pagar deuda o
tener una especie de tanque de oxígeno para cuando nos falte oxígeno poder recurrir a ese tanque. ¿Qué quiero decir con esto del tanque de oxígeno? Tener un espacio para endeudarse. Nosotros nos comimos ese espacio para endeudarnos durante la bonanza cuando recibíamos muchos recursos, ahora recibimos menos recursos y encima debemos pagar deuda. Ese es un comentario. Las dos preguntas que quería lanzar, compartirlas, es que hay en este momento lo que en inglés se conoce como un roadshow, de gente del Ministerio de Finanzas está viajando en algunos países, está en las ciudades como Londres, Nueva York, San Francisco, entre otras, hablando, guiados me parece por Citibank, hablando con posibles financistas o inversionistas. Entonces, ¿qué tan viable es la pregunta? ¿Qué tan viable es que el gobierno emita deuda con las condiciones actuales de riesgo país, que significaría una tasa de interés sumamente elevada? Pregunta 1. Pregunta 2, la comparto de una vez. ¿Por qué el gobierno no hace lo lógico? ¿Y qué quiero decir con lo lógico? Buscarse fuentes de financiamiento más adecuado, que sí las hay. Gracias por las inquietudes, por las preguntas, Bernardo. Vamos a pasar a un espacio para separar la segunda parte del programa y de forma inmediata entraremos a tratar los temas planteados. Enseguida volvemos. Economía en 3D. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente gracias por escucharnos, por observarnos en este programa Economía en 3D. Seguimos con el tema del endeudamiento, pero creo que es importante, para beneficio de todos los que nos observan, los que nos escuchan, simplemente explicar que la deuda externa se divide en dos, o la deuda pública, perdón, se divide en dos, que es la externa y la interna. La externa es aquella contratada con instituciones u organismos del exterior, o también aquella deuda que contratamos cuando emitimos papeles y obtenemos a cambio de los papeles recursos de afuera. Y la deuda interna, como su nombre lo indica, es aquella deuda al interior del país. La probablemente más clásica es aquella que tiene el Estado ecuatoriano con la Seguridad Social, donde el Estado emite unos bonos y esos bonos son comprados por parte de la Seguridad Social o invertidos en este tipo de títulos. Esto es un poco la diferencia. Y tal vez el otro concepto que me parece también relevante explicar es que aquellos ingresos que se llaman permanentes son básicamente aquellos ingresos que recibe de manera regular el Estado y que hace referencia a los ingresos tributarios. Aquellos que recibe por razones, por ejemplo, externas, como es lo que acontezca con el precio del petróleo, son lo que se llaman los ingresos no permanentes. Y por el otro lado, en el lado de los gastos, aquellos permanentes son aquellos gastos corrientes, es decir, los sueldos y salarios, los gastos en servicios, en bienes, mientras que los gastos de capital o de inversión podríamos decir que son aquellos gastos, o son aquellos gastos que se denominan no permanentes. Esto es simplemente para explicación de todos los que nos observan y nos escuchan. Bernardo acaba de hacer una pregunta sobre el tema de la emisión de los bonos en el mercado internacional y alguna otra opción que se puede buscar. Personalmente creo yo que una de las formas de no acercarse a los multilaterales que tiene
el gobierno es aprovechar coyunturas como la actual, donde el precio del petróleo subió alto y por lo tanto bajó el riesgo, y en esa coyuntura buscar emitir papeles. Y por eso hay la visita de las autoridades en esta suerte de roadshow internacional para ver qué apetito existiría de una nueva emisión de papeles por parte del Estado ecuatoriano. Debemos recordar que el Ecuador ya ha emitido papeles en este mismo gobierno. Hace aproximadamente un año hizo 2 emisiones de 750 millones de dólares cada una de ellas, y en esta oportunidad parecería ser que quiere seguir en ese proceso por un monto mayor, y yo creería que eso le demanda políticamente menos costos que buscar endeudamiento, tal vez, o no tal vez, sino seguramente mucho más barato, que sería financiamiento de los multilaterales, es decir, los recursos que puede prestar el Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario y algunas otras instituciones, porque obviamente eso demandará un programa económico con decisiones que pueden ser electoralmente costosas para el gobierno. Por esa razón creería yo que van a agotar todos los esfuerzos por endeudarse de cualquier forma que no sea un acuerdo internacional con los multilaterales, a menos que realmente entre en una situación mucho más apremiante de liquidez de la que ya hemos venido observando. Así ahora, que con esa introducción, tal vez, Rodrigo. Sí, Mauricio, últimamente se ha venido hablando de otras formas de obtener financiamiento del sector público. Se está hablando de la posibilidad de titularizar ingresos futuros de la refinería de Esmeraldas y de las hidroeléctricas. Se está hablando de la posibilidad de obtener recursos por ahí, ¿no? Y también se habla de que el BIES podría también titularizar parte de sus activos. O sea, se está buscando innumerables fuentes de financiamiento para tratar de solucionar el excesivo gasto público. Y no se hace nada para recortar realmente la raíz del problema, que es el exceso del gasto público. Muy bien decía Bernardo, en un periodo de expansión, como fue el petróleo a 100 y a 80 que tuvimos, el país, por ejemplo, en el año 2014 y en el 2015, tuvo los 2 déficits más grandes del sector público en lo financiero, que el uno llegó a 5,3% del PIB y el otro a 4 y pico % del PIB. Y en el 2013 y 2014. En el 2015 también se habla de un déficit superior al 5% del PIB, tomando en cuenta que la cifra del PIB que está incluida para hacer los cálculos está sobredimensionada, porque en realidad en el 2015 no vamos a tener un crecimiento de 0,4 como dice el Banco Central, sino que seguramente tuvimos un PIB mucho más chico. O sea, cuando hacemos las comparaciones con el PIB, resulta que todas estas cifras comparativas están sobreestimadas. Son mucho mayor el problema. Entonces, como te digo, van a diversas partes a tratar de buscar financiamiento externo, se están ideando mecanismos para titularizar, creen que es fácil titularizar recursos futuros, de ingresos futuros de la refinería. Si ¿a dónde van esos recursos? Van al propio sector público. No pueden obtener financiamiento para después, a corto plazo, tener problemas de ingresos fiscales tales como los que generan los títulos del Banco Central, que es un paliativo a cortísimo plazo. Entonces, lo que deben hacer es planificar bien que estamos en crisis y que esta crisis necesita que haya un desempeño eficiente del gobierno, y ese desempeño eficiente del gobierno más está en la política de gastos que tengan. Bernardo. Yo quisiera, para cerrar este tema de la deuda pública en general que hemos hablado, hacer un par de comentarios y pasar a hablar de la deuda externa, que es un componente, como ya notaste, Mauricio,
de la deuda pública. El primer comentario es, creo yo, bastante evidente que el gobierno está pensando sobre todo en el corto plazo a costa del largo plazo y del mediano plazo y del bienestar del país, no solo en el 2016, sino 2017, 2018, porque nuestra vida no solo, aspiramos al menos que no solo sea de un año o de un año más, sino que quisiéramos vivir muchos años más, y me da la impresión que hay una priorización, si es que cabe el término, del corto plazo. Quiere recursos para el corto plazo y luego veremos cómo nos arreglamos, parecería que es el dogma que se han planteado. Y el otro tema es que no hay, me atrevo a decir, un ecuatoriano que sepa a ciencia cierta cuál es la deuda pública del Ecuador. Y eso a mí sí me parece preocupante, esta ausencia de transparencia en cifras que deberían ser de conocimiento público. Creo que es una muy mala costumbre y creo que no debiera ser permitido desde el punto de vista legal. Quería hacer ese par de comentarios simplemente para tenerlos presentes y pasar a hablar de la deuda pública externa, quiénes son los principales prestamistas, y voy a simplemente explicar un gráfico que están viendo las personas que nos pueden ver en la televisión para que los que nos escuchan tengan una idea. El principal prestamista del Ecuador es la República China, en deuda externa, insisto, con un 30% del pastel, digamos, seguido por el BID con un 20%, y por la CAF con un 15% aproximadamente. El resto se distribuyen entre bonos soberanos emitidos en el 2014, bonos soberanos que se deben pagar en 2020, ¿estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Sí, así es. Y bueno, hay deuda pública bilateral, hay los bonos Brady Global, con el Reino Unido, el FLAR, etcétera. Pero para resumir lo que acabo de decir, República Popular China y el BID prácticamente se toman la mitad de la deuda externa como nuestros principales prestamistas, luego la CAF, los bonos soberanos 2014 y los bonos soberanos 2020. Ahora sí, analicemos qué significa esto. Debiéramos tener más prestamistas, menos, está uno prestándonos demasiado, somos dependientes de un prestamista. ¿Qué significa esto? Creo que es la pregunta que se hacen las personas. Tal vez es útil que aclaremos algo para beneficio también de los que nos observan y nos escuchan. Cuando se habla de titularizar activos o titularizar ingresos, titularizar es una palabra, un léxico que quiere decir atar a un ingreso futuro la emisión de un papel, de un título valor. Es lo que quiere decir, es decir, yo emito un título con cargo a ingresos que voy a obtener en el futuro. Por eso puedo titularizar ingresos por la refinación, ingresos por la minería, ingresos por algún otro concepto. Y eso, en palabras sencillas, ¿qué significa? Adelantar ingresos. Es decir, estaría apropiándome hoy de ingresos que voy a recibir mañana. En segundo lugar, decir que endeudarse no es malo. Todos nos endeudamos algún momento en la vida, pero hay que saber endeudarse. Y si ustedes observan cuál ha sido la evolución del país en los últimos años, los periodos donde más ingresos hubo, cuando más alto estuvo el precio del petróleo, por ejemplo, son los periodos donde más rápido creció la deuda. Es decir, los altos ingresos tampoco fueron suficientes y tuvimos inclusive que endeudarnos. Eso en materia fiscal se llama una actitud procíclica, es decir, gastamos más, no solamente por el ingreso alto que tuvimos, sino que encima nos endeudamos. Y la norma diría que si un país crece al 5%, la deuda debería crecer más o menos en esa proporción para que la capacidad de pago se mantenga. En este caso hemos crecido en deuda 4 o 5 veces más por año de lo que ha crecido la economía. Y por eso es que hemos entrado a un proceso de embudo, de falta de recursos como son los préstamos y las obligaciones que mantenemos este momento. Entonces, me parece que eso es importante aclarar. En la estructura de la deuda que estaba comentando Bernardo, quisiera mostrarles el siguiente cuadro, que es un cuadro donde pueden observar solo la deuda bilateral. ¿Qué es la deuda bilateral? Es la deuda de gobierno a gobierno, es decir, el gobierno del Ecuador con el gobierno de China, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de España, etcétera. En este PAI podemos observar que el mayor acreedor del Ecuador en deuda bilateral es obviamente la China,
con un porcentaje del 69%. Y en este sentido, no es que la China está haciendo un mal negocio, probablemente ellos están haciendo un buen negocio. El que probablemente no está haciendo un buen negocio es el Ecuador, porque primero está concentrando en un solo acreedor el tema del endeudamiento, no solamente en deuda, recordemos, porque nuestra dependencia en importaciones también está concentrado allá, nuestra dependencia de los grandes proyectos como las hidroeléctricas también está concentrado allá, sino que ese endeudamiento que forma parte de la mayoría no es un endeudamiento en las mejores condiciones. Entonces esa estructura de la deuda que podemos observar con la China nos dice mucho de ese problema de liquidez que nos está restando un endeudamiento concentrado en condiciones que para el Ecuador no son las mejores. No sé, Rodrigo, ¿cómo le ves? Sí, en realidad lo que tú señalas es la deuda con China es una deuda que en su mayoría está garantizada con petróleo, ¿no? Lo que no sucede con la deuda que tenemos con el Banco Interamericano del Desarrollo, con la CAF o con otros organismos multilaterales. Entonces, tenemos ese problema. Primero es una deuda cara, es una deuda de corto plazo casi, porque estamos hablando de deudas de 5, 7 años a lo máximo. Entonces, genera un serio problema. Y además está ligada esa deuda al financiamiento de proyectos en los cuales intervienen empresas chinas y que se les ha dado los contratos a dedo, sin concurso. Entonces tenemos una deuda cara, de corto plazo, y que está inflada por la ineficiencia en el proyecto mismo, porque una cosa es obtener un financiamiento o financiar un proyecto en base a concurso, en donde en definitiva se va a lograr mejores términos que este tipo de proyectos inmensamente grandes y a dedo. Entonces, ese 68.9% de nuestra deuda externa financiado con China está financiando esto gran parte de la inversión del Ecuador y también gastos corrientes. Porque si analizamos, yo tengo aquí una información que dice lo siguiente, verás, los gastos desde el 2006 al 2014 fueron de 241 mil millones de dólares, 241.4, y los ingresos 230.6 mil millones. La diferencia, 10.8 mil millones, que es el déficit. Y esto se financió, este déficit se financió. Y el 90% de esos 10.8 mil millones de dólares se presentaron en los dos últimos años, en el año 2013 y 2014, para financiar lo que yo les señalaba, esos déficits muy altos que tuvimos en 2013 y 2014, que son, creo yo, uno de los déficits más altos en historia que el país tiene, porque hablar de un déficit de más del 4 y de sobre el 5% son déficits sumamente altos. Esos son los que ha generado el problema. Ahí está la raíz de la crisis. Entonces, ¿te imaginas? Los dos últimos años es el grueso del financiamiento. Y el financiamiento no solamente para financiar obras de proyectos chinos, sino también para financiar gastos corrientes. Así es, Bernardo. Una aclaración, que empiezo con una pregunta para que no me vaya a equivocar en la aclaración. Esta deuda bilateral, por supuesto, no incluye las preventas petroleras, ¿no? No, esa deuda está excluida. De acuerdo. Entonces, nuestra dependencia de China es aún mayor que lo que está graficado en este gráfico, que significa el 79% de la deuda bilateral que tiene el país. Y yo creo que sí es importante reflexionar. Ahora, si Bernardo, lo que tú dices, una cosita, vale, señalas, la deuda esta para que está ligada a las exportaciones petroleras es una deuda de cortísimo plazo.
1 año y 2 años. Así es. Además, pésimas condiciones. Pero lo que quería decir es depender que el financiamiento público, externo público de un país dependa, digamos, redondeando. Y nuevamente, lamentablemente, no hay datos claros, transparentes sobre el tema. Que dependa del 75%, digamos, alrededor de, aclaro, de su financiamiento bilateral de un país. Es muy riesgoso. Es poner, de la manera contraria, pero inversa, pero es poner prácticamente de 4 huevos, 3 en una sola canasta. Entonces, si es que ese gobierno, en este caso, nos corta el financiamiento, nos vamos a ver afectados. Creo yo que es mucho más conveniente diversificar las fuentes de financiamiento para ser soberanos en realidad. Creo que es importante reflexionar al respecto, porque no solo hay que tomar en cuenta los plazos, las condiciones de interés, sino además con quién nos estamos endeudando y cómo está distribuida esa deuda que nos ofrecen los distintos financistas a nivel internacional. Hay un tema que creo que lo hemos de alguna manera comentado, pero tal vez vale la pena resaltar, es la falta de transparencia en los contratos de deuda. Nosotros no conocemos realmente lo que dicen estos contratos, al menos con la China. No sabemos si eso está atado a, por ejemplo, compra de bienes y servicios de la China. No sabemos si eso está atado, por ejemplo, a contratación de mano de obra china. No sabemos a qué precio del petróleo se paga cuando se paga con barriles, si es el precio spot, si es el precio de embarque, porque si es el precio spot del embarque o a la fecha de pago, ¿qué pasa si el petróleo, por ejemplo, baja? Deberíamos entregar más barriles por la misma obligación. Entonces hay muchas preguntas y pocas respuestas que hacen que sea realmente una nube lo que tenemos, y algún rato habrá que descubrir qué realmente está detrás de las obligaciones con la China por un tema elemental y básico de transparencia de información, porque al final el gobierno es pasajero, pero la deuda queda ahí, y esta es una deuda del Ecuador, y cada niño que nace ya nace con esta deuda. Y si no dividamos el monto de la deuda pública por habitante, y van a ver que cada niño ya nace con endeudamiento que algún rato va a tener que pagar de una u otra forma, o por impuestos o de alguna manera. Así que no es un tema secundario, es un tema que sí nos debería preocupar y que debería transparentarse en un momento. Pasemos a un segmento, a la tercera parte del segmento, previo este descanso de unos pocos minutos. Enseguida volvemos. Economía en 3D. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Continuamos. Economía en 3D. Bienvenidos a esta tercera parte del programa. Estamos tratando el tema de la deuda pública interna y externa, pero no es la única fuente de financiamiento que tiene la economía, también lo es la deuda externa privada, y para ello nos hemos ayudado de un gráfico que pueden observar los televidentes. Vamos a explicar para los que nos escuchan y no ven por televisión, y vemos un proceso donde hay una reducción entre el 2008 y el 2011 y 2012 de 6.800 a 5.100 millones de dólares de endeudamiento externo privado,
y el posterior crecimiento que se da hasta la última fecha disponible, que es de enero de este año, donde el saldo ya está en 7.137 millones de dólares, es decir, un proceso de crecimiento de la deuda. Sí creo que vale la pena, antes de comentar este gráfico, decir algo. Todos sabemos la situación que se ha presentado en el precio del petróleo y la necesidad fiscal de cubrir los gastos por parte del Estado. Yo siempre he tenido una pregunta que no tengo respuesta, capaz mis compañeros de mesa me pueden ayudar. ¿Por qué el Ecuador no contrató un seguro del precio del petróleo? ¿Por qué no buscó a una suerte de garantía cuando teníamos precios altos de qué podría acontecer si el precio caía? No es una cosa fuera de lo que se ha hecho en otros países, más aún sin ahorros, porque obviamente el Ecuador no ha buscado formas de ahorro por los excedentes de ingresos petroleros. Esto simplemente como un paréntesis para poder un poco analizar el tema de la liquidez interna y el comportamiento de la liquidez, en este caso por deuda del sector privado con el exterior. Así que si me ayudan mis compañeros de mesa sobre este tema, tal vez Yo suscribo tu pregunta y creo que es bastante evidente la respuesta, pero estoy indudablemente interpretando, no es que tengo conocimiento. Algo equivalente al seguro habría sido acumular estos fondos de reserva para tener dinero para los periodos recesivos, que no se lo hizo. Y algo también relativamente similar a eso hubiera sido que el gobierno tuviera unos contratos cuando se firmaron, cuando se reestructuró el sector petrolero y se crearon estos, ustedes deben saber el nombre exacto, es un tema jurídico, que ahora es una prestación de servicios que dan las empresas petroleras al Estado. Sí. Ahí lo que se hizo es, se le apostó a los años de vacas gordas, es decir, cuando el precio del petróleo subía muchísimo, el Estado se embolsicaba muchísima plata, recibía muchos ingresos. Pero si caía el precio del petróleo, el Estado pierde plata. Y el presidente Correa, antes de que cayera el precio del petróleo, sacaba pecho en sus intervenciones y decía, no solo es suerte o la bondad de los mercados internacionales que han hecho que sube el precio del petróleo, sino también es inteligencia nuestra porque renegociamos esos contratos y cambiamos el régimen de contratación. Bueno, yo creo que sí, pero siempre y cuando lancemos la moneda y nos caiga sello. Y sello significa bonanza, significa buena suerte. Si lanzamos la moneda y nos sale cara, que es mala suerte, que es recesión, que es precios deprimidos, nos quedamos todos viéndonos la cara y ahora el último que sale apaga la luz más o menos. Porque, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es mi interpretación? El gobierno le apostó todo a la bonanza y no pensó en que podía haber una situación adversa. No hubo contratación de seguro, no hubo acumulación de reservas, no hubo contratos que vieran la posibilidad, que tomaran en cuenta la posibilidad de recibir, de que el precio del petróleo cayera. Me parece que hubo una visión muy cortoplacista en ese momento y muy, muy imprudente, a mi juicio. Rodrigo. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Indudablemente. El asunto del seguro petrolero, del precio del petróleo, yo creo que hubiera sido muy difícil a largo plazo, porque el problema que estamos enfrentando ya son algunos años, ¿no? Yo no soy experto en ese tipo de seguros, pero estimo que nos hubiera ayudado, pero dado el periodo tan largo de caída del precio del petróleo, no sé cómo se hubiera realizado ese mecanismo. Hablando, lo que tú decías es también ese juego de que el Ecuador tuvo una bonanza, siguió con la bonanza, creyeron que el Ecuador no iba a tener problemas, de que era el jaguar, el país era el jaguar, de que todo el mundo le aplaudía al Ecuador, pero es era una cosa superficial. Como habíamos señalado antes, la mayoría de los préstamos provenientes de China
son contratos a dedo y no sabemos en realidad cuánto mismo hubiera costado ese tipo de proyectos si se hubieran hecho en base a concursos. Hablando de la deuda externa privada, es interesante ver también ahí los problemas de la intervención estatal. El gobierno decidió imponer un impuesto a la salida de capitales. Eso restringió el endeudamiento privado en el exterior. Después, ya en la época de crisis, el gobierno se da cuenta de que es necesario apoyar al ingreso de divisas y decide eliminar el impuesto a la salida de capitales, por ejemplo, para el sector financiero, lo que le ha dado un alivio al sector financiero que ha estado enfrentando caídas de depósitos y que ha buscado financiamiento externo para aumentar la liquidez interna. Pero eso es un problema, porque si el sector financiero continúa enfrentando problemas de caídas de depósitos, va a tener problemas ya de solvencia, porque indudablemente la caída de depósitos genera menos crédito, a la vez menos crédito son menos utilidades, la banca se financia su capital con utilidades, se aumenta la mora como está aumentando, entonces los ingresos que van hacia el sector financiero se están reduciendo y ellos están buscando financiamiento afuera. Algunos buscan con más avidez financiamiento cuando tienen problemas internos. Pero yo creo que ahora la banca analiza mejor el riesgo de lo que lo analizaba hace algunos años y tampoco esta es una fuente que nosotros debemos tomar en cuenta para incrementar la liquidez en la economía. Lo que sí también puede generar este crecimiento de la deuda privada es que empresas privadas están buscando financiamiento en el exterior porque el financiamiento interno se está reduciendo. Entonces buscan con más facilidad financiamiento en el exterior. Y si se elimina el problema del impuesto a la salida de capitales también para las empresas privadas, se puede lograr una fuente importante de recursos que ingresen al país, mucho más solvente que el sistema financiero vaya al exterior a buscar recursos. Creo que hay algo que rompe lo que dice la teoría, que supuestamente ninguna empresa en el país podría tener una condición financiera de préstamos de afuera mejor que el país. Y aquí lamentablemente hemos visto que hay empresas que reciben financiamiento externo en mejores condiciones que el gobierno, lo cual medio contradice lo que dice la teoría, pero en la práctica eso efectivamente se da. Ahora bien, esta no es la única fuente de recursos de afuera. Tenemos el siguiente cuadro, que es una fuente que no podemos olvidarnos, que son las remesas. Las remesas, como sabemos todos, son recursos que envían las familias del exterior y que nos ayudan a financiar actividades, porque le mandan a la familia en el Ecuador, la familia con esto compra zapatos, el que le vende los zapatos coge la plata, deposita en un banco y el banco parte de ese depósito presta, es decir, termina recirculando. Y aquí hemos visto que lamentablemente si hay una caída de remesas, creería yo mucho más atado a las condiciones del exterior que del Ecuador, pero sin duda es una variable importante porque es más o menos el 10% de los depósitos bancarios. No tenemos mucho tiempo en este segmento, así que tal vez les pediría un comentario muy corto sobre eso. Yo simplemente quisiera contextualizar lo que hemos hecho en este programa. En el programa de la semana pasada hablamos brevemente de la situación comercial del país y por supuesto eso significa una entrada o salida de divisas. Pero en este programa hemos hablado de las tres otras variables que significan un ingreso o salida de divisas. El financiamiento público, bueno, financiamiento en general, ya sea público o privado, la inversión y las remesas. Creo que es importante tener esto presente porque de estas cuatro fuentes, el comercial, financiamiento, inversión y remesas, depende de si es que la cantidad de divisas en la economía
se contrae o se aumenta. Entonces creo que simplemente quería contextualizar esto para beneficio de nuestros radioescuchas y televidentes. Una información, las remesas son muy importantes, ¿no? Financian una parte importante del déficit en la cuenta corriente y la balanza de pagos. O sea, las remesas llegan en el año 2015 a 2.400 millones de dólares. Pero en el 2007 fueron de 3.300, o sea, hay una caída de 1.000 millones. Un aspecto que deberíamos analizar también es, en esta caída de las reservas, de las remesas, como tú muy bien dices, esto proviene del debilitamiento de la economía en el exterior, principalmente España, la crisis de los Estados Unidos y la crisis en los mercados desarrollados, que son la fuente de financiamiento de nuestras remesas. Pero también hay variables importantes que deben haber afectado a las variables internas que deben haber afectado al envío de remesas. Y una de esas fue la ley de plusvalía y la ley de plusvalía y de las herencias, porque muchos de estos recursos que venían de remesas eran para financiar una casita en algún sitio del país. Y esas, al ver la decisión del gobierno de imponer un impuesto a la actividad de la construcción, indudablemente que deben haber limitado el envío de remesas. Yo creo que es un muy buen punto. Creo que con esto damos por terminado este segundo programa. Quedamos en deuda con nuestros amigos televidentes y radioescuchas para ver algunos números del tema de la inversión extranjera. Nos comprometemos para la siguiente entrega a hablar sobre estos temas y algunos otros de interés general. Muchas gracias por su atención y por su confianza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.